estados financieros son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Muestra el resultado de los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer ese objeto deben proveer información sobre la evaluación de los activos, los pasivos, el capital contable o patrimonio contable, los ingresos y costos o gastos, los cambios en el capital contable o patrimonio contable, los flujos de efectivo o en caso de los cambios en la situación financiera. Los objetivos de los estados financieros. La información financiera es cualquier tipo de declaración que exprese la posición o desempeño financiero en una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas. Los objetivos se derivan principalmente de las necesidades del usuario general, las cuales dependen de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación de dicha. Los estados financieros deben proporcionar elementos de juicio confiables que permitan al usuario general evaluar el comportamiento económico financiero de la entidad, estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, la capacidad de la entidad para mantener y optimizar los recursos, obtener financiamientos adecuados, distribuir las fuentes de financiamiento y en consecuencia determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. Esta doble evaluación se apoya esencialmente en la posibilidad de obtener recursos y de generar liquidez y requiere de la situación financiera de la entidad, de la actividad operativa y de los cambios en el capital contable o patrimonio contable, en los flujos de efectivo o en caso en los cambios de la situación financiera. Considerando las necesidades del usuario, deben ser útiles para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos en las entidades, tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y acreedores que esperen una retribución justa por la asignación de los recursos o créditos. Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos por sus actividades operativas. Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como el rendimiento de los mismos. Fomentarse un juicio de cómo se ha mejorado la entidad y evaluar la gestión de la administración a través de un diagnóstico integral que permita conocer la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento de la entidad para formarse. Conocer de la entidad, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento, la generación y aplicación del flujo de efectivo, su productividad, los cambios de los recursos y en sus obligaciones, el desempeño de la administración, su capacidad para mantener el capital contable, el potencial para continuar operando en condiciones normales, la facultad para cumplir su responsabilidad social a nivel satisfactorio. En síntesis, los estados financieros deben proporcionar información de una entidad sobre la situación financiera, información sobre el manejo de los recursos económicos que controla, información sobre la estructura de sus fuentes de financiamiento. Su actividad operativa se refiere al comportamiento de la entidad en cuanto a la obtención de ingresos y a su enfrentamiento con los costos y gastos que conforman entre ambos sus resultados netos y por lo tanto su rentabilidad. Tal información es útil para evaluar los cambios potenciales en los recursos económicos futuros, para predecir el potencial de la entidad para generar flujos de efectivo. Sus flujos de efectivo. Es válida para evaluar el comportamiento de sus actividades de operación, inversión y financiamiento en el periodo determinado. Evalúa la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivos operativos, las necesidades de inversión, los requerimientos de financiamiento adicional. Sus revelaciones sobre políticas
contables, entorno y viabilidad como negocio en marcha. Sirve para otorgar confianza y entender la información financiera que genera el negocio como un conjunto integrado de actividades económicas y recursos. Cuatro estados financieros claves: balance general, estado de resultado, estado de producción o costo de ventas, estado de origen y aplicación de recursos, estado de flujos de efectivo. Balance general es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos, lo que la organización posee, los pasivos, sus deudas y la diferencia entre estos, el capital, el patrimonio neto. El activo y el pasivo a su vez se dividen en circulante, fijo y diferido. Estado de resultado es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente cómo se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. Muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y por ende de los ingresos, gastos, así como de la utilidad neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en el periodo. Está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultados, o sea, las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben corresponder que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. Estados de origen y aplicación de recursos. Es el estado financiero que muestra de forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en el periodo, además de la aplicación de las ganancias reiteradas en periodos anteriores. Para poder generar este estado se debe de contar con todas las cifras o saldos de las cuentas contables al inicio y al final del periodo. Estado de costos de producción o costo de venta. Puede ser al mismo tiempo el estado de costo de producción y de ventas, en cuyo caso el estado de resultados iría directamente a la cifra de costo de ventas. Cuando el estado es solamente de costo de producción, entonces el costo de ventas se calcula en el propio estado de resultados, como se hace en el caso de la empresa comercial. Representan todas las operaciones realizadas desde la adquisición de la materia prima hasta su transformación en artículos de consumo o de servicio. En este concepto destacan tres elementos o factores, que son la materia prima, mano de obra y costos directos. Estado de flujo de efectivo. Es el estado financiero que muestra la manera en que se han distribuido los recursos monetarios de la empresa. Es de gran utilidad para hacer la planeación de los recursos de efectivo de la empresa. ¿Qué son los estados financieros? Hoteles, cines, fábricas, tiendas. Todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer, un propósito que cumplir, obtener utilidades. Pero, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué necesitan para comenzar? Con dinero podemos adquirir equipo, edificios, computadoras, mercancías, es decir, los bienes de la empresa. Un cine, por ejemplo, necesita butacas, proyectores, iluminación, pantallas, baños, edificios y otros recursos para funcionar. Y para obtener todo esto, es necesario que socios, dueños, accionistas o bien acreedores como el banco nos proporcionen un crédito. Bienes, acreedores y socios conforman nuestro negocio. En las empresas, a los bienes les llamamos activo. A la aportación de acreedores o lo que debemos le llamamos pasivo. Y al dinero de los socios, capital. Pero dejemos claro, activo es el conjunto de bienes, inversiones y derechos con los que cuenta un negocio para funcionar. Pasivo, conjunto de deudas y obligaciones con las que personas ajenas del negocio participan en él de manera temporal. Y capital es la riqueza del negocio aportada por distintas personas, accionistas o socios. Generalmente, cada vez que los bienes crecen,
aumenta también el número de personas que aportaron. En este sentido, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital. Nuestro negocio funciona al fin y a cada movimiento que realizamos, es decir, comprar, vender y pagar, le llamamos operaciones, cuantificables en dinero, y aquí comienza la segunda fase de nuestro negocio. Todas estas operaciones generan información, la cual es importante registrar para la toma de decisiones. Al registro de ellas le llamamos contabilidad. Esta información se presenta a través de documentos llamados estados financieros. Los dos principales son el balance general y el estado de resultados. Veamos para qué sirve cada uno de ellos y qué contienen. Con el balance general podemos conocer los bienes de la empresa y de dónde se obtuvieron, es decir, activo, pasivo y capital. De entrada, nos permite saber cómo están distribuidos los bienes y qué ciclo llevan. Para entenderlo, podemos recordar el ciclo del agua: evaporación, precipitación y distribución en ríos, lagos o mares, donde inicia una y otra vez. Así, con el dinero se compra mercancía o insumos, se vende al contado para obtener dinero y comprar nuevamente mercancía. El ciclo también puede incluir una venta a crédito, en donde yo tengo una cuenta por cobrar. En este sentido, a los bienes que se recuperan antes de 12 meses los llamamos activo circulante, y a los bienes que no circulan tan rápidamente los conocemos como activos fijos, es decir, tenemos edificio, mobiliario, equipo de cómputo, y también tenemos otros activos que, si bien no son físicos, tienen un valor: instalaciones, adaptaciones, patentes y marcas y software, llamados activos intangibles. Por otro lado, tenemos el pasivo y el capital. El primero se clasifica según la forma en que se obtuvo. Si la deuda se pagará hasta en un año, la llamamos de corto plazo. Si es a más de un año, la llamamos de largo plazo. Y capital refleja el éxito del negocio, es decir, su utilidad. Pero cuidado, el éxito de las empresas fluctúa entre las ganancias y las pérdidas, resultados que deben formar parte de su contabilidad. Estos triunfos y descalabros, por decirlo de alguna forma, aparecen en el estado de resultados. Entonces las ganancias se reflejan en los ingresos provenientes de las entradas en el caso de un cine, o el hospedaje si se tratara de un hotel, consultas en un hospital o la venta de autos en una industria automotriz. De estas ganancias registradas, cabe decir que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque hay que pagar el valor de las mercancías vendidas y de las existentes en el almacén, llamados costo de ventas. Gastos adicionales como servicio de luz, agua, mantenimiento, así como pagar al personal. Al final, nos daremos cuenta que no todos los ingresos son ganancias. Entonces, podemos calcular la utilidad neta de la siguiente manera. Al monto total obtenido de las ventas, restamos el costo de ventas. Obtenemos así la utilidad bruta. A su vez, si a esta le quitamos los gastos adicionales derivados de prestar un servicio, el resultado es la utilidad de operación, a la cual basta con deducir los impuestos para conseguir la utilidad neta. Esta es nuestra ganancia, que si decidimos llevarla al negocio, formará parte del capital. Es así como podemos formarnos una idea de cómo funcionan los negocios a través de los estados financieros básicos y la relación que existe entre ambos. Ahora podemos tomar decisiones, pues sabemos cómo se conforma la empresa y el éxito que ha tenido.